Buenos días. Gracias a todas y todas por conectarse a esta primera conferencia, conversatorio abierto de la Residencia de Investigación Artística RIA, virtual, que nace desde la carrera de Pedagogía de las Artes y Humanidades y del Departamento de Innovación. Yo soy Marcela Barreiro, soy docente investigadora de la UNAE, parte de este proceso de investigación, y estoy con Johnny Guerra. Antes de pasar a presentar a la artista invitada, bueno, Johnny les va a contextualizar un poco de qué se trata la residencia. Hola, ¿qué tal? Buenos días, comunidad universitaria, comunidad UNAE. Bienvenidos a esta primera conferencia de las que están programadas dentro de la Residencia de Investigación Artística RIA. Esto es un proyecto de innovación educativa que nace desde la carrera de Pedagogía de las Artes, como dijo Marcela, y que también es un proyecto de investigación. El sentido de este proyecto o el contexto es traer a la universidad las dinámicas que en el arte se conocen como residencias artísticas, basado en el contexto universitario. La hemos diseñado de manera que la residencia sea de investigación artística, entendiendo la investigación artística como una noción de investigación cualitativa o poscualitativa, de la investigación académica. Para ello hemos programado, hemos hecho una selección de estudiantes de la Universidad Nacional de Educación para que postulen a ser residentes. Hemos escogido a 8 participantes de diferentes carreras. Tenemos de educación inicial, de pedagogía de las artes, de experimentales. Y parte de ello también son estas conferencias que vamos a ofrecer abierto a la comunidad, aprovechando a los artistas que nos acompañan en esta experiencia. La primera de ellas es María José Machado, que es la artista de este día, a quien le agradezco, y sin más que decir, de eso se trata RIA, que es para la universidad, para los estudiantes de la Universidad Nacional de Educación, en contexto virtual, cerrando este primer ciclo académico del año 2020. Un abrazo a todos. Ok, entonces, bueno, el día de hoy vamos a tener la conferencia, conversatorio, el arte acción como hacker, estrategias para romper las reglas sin quebrantar reglamentos. Para ello nos acompaña José Machado. Ella es artista, es máster en teoría y filosofía del arte, es licenciada en artes con mención en artes aplicadas, es gestora, docente, productora cultural independiente desde el año 2005, ha sido técnico cultural del GAT Municipal de Cuenca desde el 2017, es artista dedicada al arte acción y al performance desde el año 2007, es propietaria de Q-Gallery, Galería de Artes Aplicadas y Diseño Ecuatoriano, fundadora del evento Cuarto Aparte, plataforma independiente, coordinadora de salida de emergencia, colaboratorio de arte y diseño emergente, actual coordinadora del sistema de casas patrimoniales y coordinadora de la Casa Municipal Las Posadas de la Dirección de Cultura GAT Cuenca. Es un honor para nosotros empezar experiencias con María José. Y después, ahora de paso, sepan que vamos a estar atentos al Facebook por si tienen preguntas y después al final conversar con ella. Gracias, José, por estar aquí. Hola, bueno, gracias Marce, gracias Johnny, gracias también a Nicole que está por ahí silenciosa. Siempre las personas que hacen posible estos interfaces son invisibles. Y también, bueno, a nivel de invisibilidad, hablar con ustedes a nivel de producción, que la residencia es una de esas riquezas, ¿no? Que no es solo una práctica pedagógica o de experimentación, sino es una práctica bastante fuerte a nivel de gestión cultural, lo que significa crear un espacio de convivencia y la logística que eso requiere. Gracias a la UNAE por haber abierto estas posibilidades, las renovaciones en el aprendizaje, sobre todo en lo que refiere a la pedagogía en artes, no es una
una ciencia cerrada, como la misma práctica artística es una constante forma de renovación, por sobre todo para los docentes, y claro, con la UNAE es un nuevo reto muy grande a nivel de Ecuador, el poder saber que aquella persona que se dedica a la pedagogía de artes tiene una responsabilidad a largo plazo, ya que la autoformación y la continuidad que debe manejar es un reto para poder crear realmente un contexto nuevo, de dejar de pensar el arte como un oficio o la histórica forma de entender el arte como la manualidad. Que no digo que no pueda ser un parte de un sílabo, que no estoy negando que sea una posibilidad válida para explotar la creatividad, pero creo que existe una responsabilidad bastante fuerte en cómo formamos a los niños y a los jóvenes para que puedan ir formando un criterio alrededor de cómo consumir arte, de cómo leer, de cómo replantearse la producción artística, y no simplemente consumidores de arte, sino realmente prosumidores o gente que pueda leer espacios, y que sea esta posibilidad que se está sembrando con UNAE, una posibilidad futura de ampliar nuevos consumidores para museos, para galerías, para bienales, para otras formas de expresión artística, ya que existe una división muy grande en el consumidor común del arte y sigue siendo un circuito demasiado pequeño aquel que puede acceder a estos espacios de reflexión artística. Las residencias, pues bueno, son una forma muy interesante de hackear el sistema, porque Johnny hablaba de lo cualitativo. Yo considero que la residencia como praxis, ya hablando como cuerpo artístico que vive en la residencia, no como aquel que lo analiza desde afuera, es una práctica cognitiva. Porque como el arte, acción y el performance, no hay una forma teórica de aprender, sino simplemente se aprende haciendo. Desde la estética del error, desde la estética del accidente. Aquí realmente se reivindican la forma moral y ética de las estéticas del arte comunitario y relacional. El día sábado nos habíamos encontrado además, esa fue una forma de hackear, ¿no? Ya el primer reencuentro con los residentes fue una forma de hackear todo por cómo encontrarnos. Está prohibido encontrarse, pero bueno, está prohibido encontrarse en una residencia. El Gabriel Noriega hizo una residencia recientemente de escritura creativa, y cuando hacía la publicidad a la residencia decía, bueno, sí, vamos a hacer un encuentro y sí puede estar prohibido de alguna forma, quizá. Pero cuando vengan a Playas Villamil y vengan a nuestra residencia, pueden pasar por el mercado o por el mall. Tengan cuidado porque esto está habitado de muchas personas. En la residencia estaremos solo 10, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto aquello que se institucionaliza o que se hace bajo permisos o bajo una planificación se sujeta a un montón de normas, por ejemplo, del COE? Pero ¿qué pasa con un mall? ¿Qué pasa en un bus? ¿Qué pasa en el cotidiano, no? Entonces yo creo que, por ejemplo, justificar la presencia, tener la bioseguridad en el arte acción y en el arte urbano, esta nueva realidad, este replantearse del espacio público, de la libertad del uso, de la conexión, de la conectividad con el otro, ha vuelto a esta crisis de producción nuevas posibilidades de creación, esta posibilidad de reinventarse y de reinventar el discurso artístico, y sobre todo a nivel de hablar con docentes y en este espacio de universidad, la posibilidad de desaprender, que es mucho más complejo que aprender, ¿no? El desaprender es otra forma de aprendizaje. Hackear el sistema, pues bueno, normalmente lo que hemos hecho con las prácticas de arte-acción es que normalmente cuando tú vas a una residencia o festivales de arte-acción, tú estás bajo las mismas reglas de la vida.
¿no? Cuando tú vas a trabajar en espacios institucionalizados para la práctica artística, como un museo, como una galería, como un centro cultural, o por último trabajas en eventos que una convocatoria predispone al consumidor o al que va al evento a ver arte, ¿no? O a ver algo, a que acontece. Perdón. Disculpen, estamos en un espacio comunitario, así que eso es parte de los live. Entonces, cuando tú trabajas las residencias, cuando tú trabajas prácticas como el arte, acción o el performance, tomas la decisión de que te estás involucrando con la vida real, con el espacio real, con la ciudad, bajo los reglamentos, bajo los estatutos, bajo absolutamente todo, ¿no? Entonces, digamos, si es que tú trabajas, no sé, con un cuerpo desnudo, con un cuerpo disidente, con un discurso de rebelión, dentro de un museo, como que estás bajo un paraguas de protección. En el campo de la residencia y en el campo, sobre todo del performance y el arte-acción, eso se invisibiliza. Y esa toma de riesgo forma parte del discurso artístico. Por tanto, la normatividad o la legislación de los espacios abiertos a nivel de cualquier espacio del mundo tiene reglas. Hay un debate muy grande de entender el espacio público, ¿no? Como un espacio libre y un espacio abierto, porque en verdad no está abierto. Más, claro, cuando uno entiende desde política pública la normatividad del uso del espacio abierto, tiene que ver mucho más con la administración y el manejo de la ciudad, el comercio, el flujo, el tránsito, el uso de suelo, que tiene otros contextos, ¿no? Pero que lamentablemente alrededor de la práctica artística termina siendo un impedimento de la libre expresión. Entonces, eso por un lado, ¿no? Para entender este formato y introducción del tema del hackeo y de las reglas y las normas, ¿sí? Por el otro lado está el tema moral y el tema ético de la no colonización de los espacios. O sea, la residencia lo que hace es eso, ¿no? Sacarle de su espacio de confort a aquel que produce cualquier tipo de práctica artística o cultural o de investigación, sacarlo a un espacio, a un territorio, y lo que es importante en la residencia es el tiempo de habitar. Porque normalmente uno tiene una visión muy de expectante, ¿no? Entonces, si yo trabajo con el tema de un territorio, me puedo limitar a aquellas cosas que nos estén viniendo del Google, que nos estén viniendo del escuchar a otra persona, que nos permitan conocer un territorio bajo una segunda voz, bajo un filtro. En cambio, la residencia lo que te permite es estar ahí, face to face con el territorio, con la gente, con su clima, con su gastronomía, con sus creencias, ¿me entiendes? Entonces, el artista deja de ser aquel productor que está desde su taller o que está desde su punto de creación y democratiza su corporalidad y su conocimiento en ir a investigar, ¿sí? Entonces, realmente ahí se puede hablar de lo comunitario. Ahora, el momento en que uno trabaja en estos territorios también tiene otras reglas y reglamentos que no necesariamente están bajo una norma, un reglamento, una legislación sostenida por un gobierno central, sino que son digamos, códigos culturales que maneja esa comunidad. Entonces tú tienes que saber hasta qué punto también tu libre expresión no coloniza, extractiviza las cosas para tu discurso artístico, sino realmente reside, convive y puede trabajar conjuntamente. Esto, como les mencioné en el sábado, es una reflexión alrededor de lo que yo he podido evidenciar cognitivamente, lo que he podido también ver en base a muchos errores de mi misma práctica artística, que creo que eso también forma parte interesante de la residencia, darte cuenta cuando haces malas prácticas de tu discurso artístico, porque a veces uno tiene esta visión, ¿no? Desde afuera y esta parte exógena no es tan real en el tema de trabajar en territorio.
Entonces ahí tienes que empezar a crear otras líneas, ¿no? De hackear o de convivir. En base a estos dos lineamientos, ¿no? De lo que es lo antropológico y lo que es lo legislativo, tienes que tener en cuenta esas dos cosas y te metes al territorio. Ahora voy a mostrar una obra, creo que lo mejor que se puede hacer en este tipo de casos es mirar prácticas. Es muy feo hablar en primera persona, pero bueno, aquí los invitados me han pedido, los invitados alrededor de mi portafolio me han pedido que hable sobre algunas prácticas artísticas mías y he traído 2 ejemplos. Vamos a ver si Nicole nos va controlando igual el tiempo. Entonces voy a presentar la obra que hice para CIFO. Me confirman si estamos bien, si pueden ver mi pantalla. Aún no. Ahí, a ver, vamos a ver. Compartir pantalla, ahí vamos. ¿Ahí? Sí, Ahora se perfecto. ve. Entonces, en el año 2019, fui seleccionada, perdón, 2018, fui seleccionada por CIFO, que es la Fundación Cifuentes Fontanal, que funciona en Miami, y lo que hace es crear becas de producción artística, dan 6 becas anuales a artistas latinoamericanos, y bueno, este es el contexto, digamos, de la práctica. Yo desde el año 2016 he venido trabajando con el Centro de Reclusión Social de Máxima Seguridad del Ecuador, que está en Turi, en Cuenca, y esta práctica empezó desde un voluntariado, bueno, se mantiene hasta el día de hoy como un voluntariado de entrar y trabajar distintas pedagogías desde las artes con privadas y privados de libertad, desde máxima A hasta máxima C, en grupos distintos, desde manualidades y digamos, más temas relacionados al oficio. En este caso, en circuito cerrado, el nombre de esta obra tiene que ver muchísimo con el tema de Foucault, ¿no? Del tema del circuito cerrado, pero también con el tema técnico alrededor de la construcción de las cámaras, de todo el sistema que se construye alrededor del control, que es un circuito cerrado, y también con la analogía del transitar de una energía que está en constante circuito, que es de la electricidad, ¿no? Puede extrañar que la prisión se asemeje a las fábricas, a las escuelas, a los cuarteles, a los hospitales, a todos los cuales se asemejan a las prisiones. Foucault. Perdón que estoy aquí. Presenté una propuesta, la cual era trabajar como obra final, eran fotografías de un graffiti. Pero para ello decidí trabajar con un equipo de trabajo. Aquí en esta fotografía está Manantial Gutiérrez, que fue mi asistente pedagógico, y trabajamos 4 áreas de aprendizaje. Por ejemplo, son las aulas de escuela y colegio que tiene el centro. Esa fue, por ejemplo, una de las primeras cosas. Es como hablar de un aula, un circuito de control dentro de una cárcel de máxima. Y decidimos trabajar fuera de las aulas. Trabajamos con un grupo de voluntarias, 10 hombres, 10 mujeres, que supieron de qué se trataba el proyecto y empezamos a trabajar proyectos que se piensan como impensables adentro. El tema de la deriva es algo que se usa muchísimo en el tema de las residencias y en el performance, que es caminar, perderte para encontrar. Entonces, desde ese sentido, lo que nosotros hicimos en esta práctica es poder sacar diversos permisos con el Ministerio de Justicia para poder crear un libre tránsito de los privados de libertad en espacios que no eran convencionales para su tránsito, y eso es realmente, por ejemplo, una forma de hackeo, porque para nosotros poder conseguir usar diversos espacios como lo que se entiende como espacio público dentro, porque los centros de privación de libertad, como se conocen como cárceles, están limitadas al libre acceso, ¿no? Forma parte del castigo, lo llamo yo.
Entonces utilizamos canchones, creamos aulas abiertas en donde ellos en medida de la posibilidad pudieran sentirse más libres y no entrar, por ejemplo, en una aula de clase que estábamos ya dentro de rejas. Entonces trabajamos una especie de sílabo de expresión corporal, de yoga, de performance, en donde ellos de alguna forma podían entender su corporalidad. Trabajar desde la arte acción y el performance tiene una forma quizá dice, bueno, uno sabe que tiene un cuerpo, pero realmente no tiene conciencia del cuerpo que habita, y eso es algo distinto. Y también logramos, bueno, hacer, no saben lo que significa a nivel de producción poder meter un lápiz, una cámara de fotos, una cámara de video, un proyector, el tema de los contenidos, ¿no? Que también son revisados, el tema de los contenidos, o cómo vas a trabajar con ellos. Entonces, yo creo que para mí ha sido el performance más largo que he hecho, duró un año, porque tuve que aprender sobre legislación, sobre derechos culturales, sobre el tema de privación de libertad, sobre el tema de los derechos de los privados de libertad. Entonces, eso era literalmente como ir a un juicio a Quito, hablar con el viceministro, hablar sobre la importancia de esto, también llegar a enlaces de mediación sobre lo que quería la galería, ¿no? Lo que quería la fundación en Miami, y por sobre todo, ellos, qué es lo que querían, ellas y ellos, qué es lo que querían hacer. Entonces, en las clases de historia de arte, lo que íbamos revisando era una curaduría que hicimos con Manantial Gutiérrez sobre obras a nivel del mundo que hablan sobre libertad, y que ellos también pudieran entender las diferentes formas de entender la libertad de expresión, la libertad política, la libertad corporal, la libertad de género, la libertad artística, la libertad de experimentación de medios, o sea, todos los tipos de libertad. Y en la otra parte trabajábamos matéricamente el tema técnico, ¿no? Claroscuros, pegatinas, cómo preparar diferentes aglutinantes, porque también entendemos que internamente los escasos recursos con los que cuenta el centro y los escasos recursos con los que cuentan sus familias son un impedimento para que ellos puedan producir. Cabe recalcar que estas 20 personas que fueron seleccionadas y que además entraron voluntariamente a este proceso porque era de larga duración, son personas que están cercanas a diversos procesos de creatividad. Hay gente que hacía tatuaje, hay gente que había hecho graffiti, había gente que le encanta las manualidades, había mujeres que se dedicaban, por ejemplo, al campo de la belleza. Entonces ellos querían seguir experimentando estas diferentes líneas de la creatividad. Aquí un screen de más o menos, digamos, cómo se veían las clases, hablábamos de performance, hablábamos de pintura clásica, pasamos por diferentes istmos, pasamos por diferentes territorios, trabajamos con obras venidas de Europa, de América, trabajamos videoclips, trabajamos registro de acción, trabajamos guiones, vimos un poco de cine. Entonces, realmente ellos pudieron también tener un acceso a información que abría su espectro de producción, ¿no? Porque a veces también se limitan a crear bajo lineamientos únicos que tienen, y claro, los procesos y el acceso a conocimientos internamente se vuelve más complejo. Entonces trabajábamos mucho el tema de debate, llegábamos a concilios, inclusive en medio de esto se creó o sea, lo que pasa con las residencias de la arquitección, ¿no? Que no puedes controlar las cosas, ellos se autodefinieron como el colectivo circuito cerrado y decidimos crear como parte del presupuesto una galería. Entonces dentro del Centro de Privación y Libertad logramos instalar ya este rato una galería que ellos podrán administrar a largo plazo. Entonces, igual, por ejemplo, para instalar la galería había que hacer estudios de planos, ver dónde están las cámaras, en dónde pueden también ellos comercializar. Y realmente todo este proceso, a pesar de que se volvió impensable, es totalmente legal de la A a la Z. Empezó a darse un giro de la perspectiva de lado y lado, del lado de la producción, del lado también del centro de reclusión social y del lado sobre todo de las corporalidades que estaban dentro de circuito cerrado. Y lo que hicimos pues fue
es un proceso sencillo, de larga duración, pero sencillo. No quería yo llegar, para mí era muy fácil llegar y decir, bueno, haz esto, salta, ponte así, voy a copiar tu cuerpo, pero en realidad cuando uno trabaja con colectivo, intenta trabajar con procesos horizontales y hackear, es importante contar con un equipo que esté bajo tu mismo discurso. Entonces, cada uno de ellas y de ellos lo que hicieron fue seleccionar una de las obras que vieron en Historia del Arte y identificarse corporalmente con esa libertad o con un discurso artístico. Y claro, cada uno se replanteaba ese discurso desde su escena de estar privado de libertad. Bueno, aquí vamos a saltar esto. Lo que es importante es el tema de la renegociación con la reserva CIFO. Cuando apliqué en la beca, lo que se había ofertado era trabajar la noción del espacio público para registrar fotografías. Nos pareció como espacio de producción, y hablábamos con Blasco Moscoso, que también fue parte de este proceso, el tema de la colonización, ¿no? De sacar sus corporalidades a la ciudad abierta y hasta qué punto también la ciudad abierta, cuando tú colocas cosas, comprende. O sea, esta noción de democratizar el espacio es súper compleja. Entonces, lo que hicimos fue sencillo. Ellos hacían sus pegatinas impresas y logramos sacar un permiso de libre deriva dentro del Centro de Privación y Libertad. Y imagínense lo que significa, si ya en el espacio público normal, que está libre, por decirlo de alguna forma, el graffiti es prohibido, trabajar en los espacios públicos privados de libertad, pero que son libres dentro de la privación de libertad, fue una de las experiencias que logramos con ellos, ¿no? Entonces cada uno empezó a trabajar. Por ejemplo, acá Benito a la izquierda pegaba su pegatina, me decía que se sentía que, por ejemplo, esa falla en la pared era una nube. Al lado derecho, por ejemplo, esta es la última chapa de control entre la parte ya del control más fuerte afuera de los pabellones. Entonces, por ejemplo, él hablaba de esta libertad, ¿no? Pegamos cámaras 360, igual el proceso de haber negociado con la Policía Nacional de que nos pudiera acompañar en todo el recorrido, y también lo que fue el ejercicio de trabajar con los policías, ¿no? De que entiendan ellos qué significa el arte, la deriva, el graffiti, y ellos también, los chicos, iban explicándoles sobre historia del arte. Este es parte del colectivo masculino. Pues bueno, aquí estamos en el proceso de pegar, tema también de que ustedes puedan visualizar este proceso del colectivo, ingresar con cámaras para poder visibilizar el proceso de ellos, era algo importante, y también que se tuvo que legislar desde un montón de nociones de la ley de comunicación, de los usos de derecho, del anonimato y demás. Y finalmente lo que ellos hacían era, habíamos entendido el tema de los micropaisajes de la composición. Ustedes pueden ver arriba a Caporal, por ejemplo, que ella elegía esta idea de pensar estas plantas, estas malas hierbas que van creciendo, y trabajar como árboles, como composición pictórica. La obra viajó en formatos sumamente grandes, a pesar de que la fotografía era en miniatura. La idea fue crear formatos de 1 metro por 2 metros. Esa obra viajó al Museo del Barrio de Nueva York, en donde se expuso, y se trabajó, digamos, toda la museografía en base a lo que trabajamos, los pantones de colores del Centro de Privación de Libertad. Trabajamos también con la noción de cómo ellos montarían una exposición, el tema del cableado, el tema inclusive de los materiales que trabaja acá la cárcel, que tiene los planos de la cárcel de Texas. Entonces, era trabajar esos materiales. La referencia rápida, esta es Me Gritaron Negra. Entonces, aquí ustedes van viendo cómo cada uno de ellos representó la ternura de Guayasamín. Entonces, bueno, básicamente aquí vamos de cómo cada uno replanteó, ¿no? Por ejemplo, aquí está la Nueva Democracia. Él era una de las personas que manejaba muchísimo el tema de derechos, sobre todo el tema de derechos a los accesos y al tiempo de recreación. Entonces, él se conectó mucho con el tema político. Y acá, bueno. Listo. Eso
eso con el tema de esta obra. ¿Cómo estamos con el tiempo? Tengo unos 5 minutitos, creo, ¿no? Sí. Vamos rápidamente con la obra de la Bienal. Esta vamos a explicarla muy rápido. Quizá las personas que viven en Cuenca estuvieron mucho más cercanas a ella. Esta de aquí se llama Blanco Neblumo. Es como este juego también de crear un nuevo color. El ser conscientes de lo que hacemos y sentimos todos los días al relacionarse con experiencias de los demás es parte de vivir el performance como una manera real. Esta es una cita de Caprow, que es uno de los pioneros del happening. Este es el Vado, uno de los espacios más conocidos turísticamente, uno de los que más salen las postales, los que sale en portadas de libros, los que viajan por Google para explicar qué es Cuenca. Y esto vive una realidad terrible, que es el tema de la contaminación por la cantidad de polución que se da, ya que es una de las entradas principales del centro histórico. Y esto ha producido que la geografía que está ahí de artesanos, que además es uno de los potenciales de patrimonio de esta ciudad y uno de los formatos de declaración de patrimonio de la humanidad, están muriendo. David Gutiérrez y el señor Vázquez, que es el peluquero, murieron con cáncer al pulmón, motivo de tantos años de consumir este aire, y la mayoría de vecinos están en esa situación. Viví durante ese territorio por un tema familiar, muchísimos años. Mi emprendimiento Q-Gallery también estuvo ahí, pero finalmente tuve que retirarme por la cantidad de polución que existía. El momento en que salí encontré este escenario, que es, ¿no?, esta impronta de la ausencia, de cuando no estás. Lo que hicimos fue negociar, hablar. Habíamos tenido ya campañas distintas que no han sido escuchadas por diferentes formas, como entender, por ejemplo, el derecho a la movilidad pública. Somos 12 personas las que nos vemos afectadas ahí versus lo que significa que la mayor cantidad de líneas se pase por ahí. Entonces, bueno, a nivel de política pública y de derecho al acceso del espacio, tenemos las de perder. Cada uno de los artesanos y productores de la subida del Vado tuvo este registro, que lo hicimos con René Martínez. Hicimos su retrato, este retrato se digitalizó. Esta digitalización se trabajó en diferentes capas. Para aquellos que están cercanos al graffiti, ven esta práctica que es el stencil, ¿no?, que es para trabajar algo rápido. Entonces, aquí en la derecha ven las pruebas. Hicimos stencil de las diferentes capas, de los claros oscuros de los retratos, y pusimos los formatos de 8 personas en la casa en donde, digamos, trabajó mi abuelo y donde murió, y que aquí era mi emprendimiento. Y durante estos diferentes tiempos, por ejemplo, la primera plantilla se cambiaba cada 2 meses, se sacó un permiso con áreas históricas, del tema de que no interveníamos con el capital simbólico y patrimonial. Entonces, con el pasar del tiempo, por ejemplo, la capa de negro eran 2 meses, la siguiente capa estuvo 1 mes y la última estuvo 20 días. Entonces, estas 3 capas lograron producir este formato de hiperrealismo, en donde los retratos de estas personas fueron dibujados por la problemática con la que ellos viven. Entonces, aquí estamos con Eduardo Moscoso, del Centro Cultural Prohibido. Aquí un poco los formatos se jugaban como esta idea de los cuadros de reconocimientos que tiene la Universidad de Cuenca frente mismo de decanos, de rectores, o sea, como un tema de alta presencia. Rudurazno, que es costurera. Juan Gutiérrez, que es artesano de forja. María Carchi, que es cocinera. Y cada uno de estos cuadros tenía acompañado las fichas escritas por ellos, en donde colocaban los problemas médicos con los cuales ellos están cohabitando, desde caída de pelo, problemas de pulmones, caídas de dientes y demás cosas. Entonces, esta obra, que se dio en el contexto de la Bienal, nos potencializó como vecinos y como habitantes del Vado a poder hacer reclamos en medios sociales, ¿no? Entonces, terminamos haciendo un levantamiento muy fuerte alrededor de en radios, en televisiones. Se unió al grupo de investigación de Caleidos de la universidad.
universidad, el tema de la polución en el vado. Entonces se hackeó, digamos, desde la producción artística, poder llegar a estatus de análisis más grandes sobre el tema de polución. Eso, compañeros, creo que estamos sobre el tiempo. Simplemente agradecerles por este espacio, así que vamos, no sé, con el diálogo, con preguntas, tal vez puedo ir respondiendo con otras obras, pero vamos a intentar marcar el cronograma de tiempo. Muchas gracias, María José. Muchas gracias. Sí, escuchaba un poco de eco, lo siento. Escuchándote y entendiendo un poco esto de hackear el sistema, me contextualizo en lo que es la residencia, ¿no? Creo que es oportuno aclarar que la residencia tiene estudiantes de todas las carreras de la universidad, no solo de la carrera de Pedagogía de las Artes y Humanidades. Nace desde allí, pero hay estudiantes de otras carreras. Y que, como dice el nombre de la carrera, ¿no? Pedagogía de las Artes y Humanidades. Eres pedagogo de las artes. A veces hay un conflicto de soy artista, soy pedagogo, soy investigador. En la UNAM hay un perfil de salida de docente investigador. En ese sentido hace sentido la residencia de investigación artística. Entonces nosotros estamos abordando la memoria de Chuquipata. Con el último ejemplo, claro, porque el primer ejemplo del proyecto en la cárcel, entiendo ese hackeo también, como tú decías, tuve que leer las leyes, hacer todo legal, que se puede ver como ilegal, pero no. Pero cuando abordas la memoria de Chuquipata, que es la invitación en la residencia, y pones el ejemplo del vado, no sé, entiendo ese hackeo, no sé si es denuncia, no sé, tú como artista nos podrías explicar más cómo se ve allí esa idea del hackeo, ¿no? Y cómo pueden los residentes ver eso con Chuquipata, ¿no? O hackear la historia, no lo sé. Creo que depende mucho de tu discurso artístico. Creo que tú puedes tomar una postura activista o activista dentro de tu proceso. Y también a veces creo que depende mucho de quién financia la investigación. Por eso a mí me gusta trabajar de manera libre, o si es que llego a trabajar con alguna institución y está un poco, digamos, en contra de visualizar las problemáticas de los territorios, porque a veces también las financiaciones de investigación intentan mostrar el lado positivo, el lado turístico, el lado cultural, y no raspar sobre problemáticas. Entonces, hablar de la memoria. ¿De qué memoria vamos a hablar? Podemos hablar de memoria patrimonial, de memoria cultural, pero también podemos hablar sobre la memoria de la violencia, sobre la memoria de la precariedad. O sea, ahí también yo aprendo muchísimo los enfoques, ¿no? Y desde ahí viene por eso decía, tu postura de discurso artístico. A mí me parece súper interesante que la UNAE replantee esta posibilidad de que no necesariamente puede ser un pedagogo o un productor, porque a mí me parece que eso desde cierta forma no puede desligarse de alguien que da pedagogías, porque alguien difícilmente es como un médico, ¿no? Como un médico que va a dar cirugía, pero jamás ha estado en quirófano. Entonces, creo que la posibilidad de seguir con una praxis de producción o educativa sigue siendo una forma importante en la pedagogía. Ahora, el tema de lo positivo, no sé si puedo mostrar rápidamente un ejemplo como para cerrar esta idea que me estás diciendo. Voy a compartir pantalla un ratito. Aquí en esta presentación, a mí me invitaron a la Bienal de Chile, La calle para no callar se llamaba ¿no? Cuando nos invitaron a esta experiencia de performance, era como muy incitadora, ¿no? La calle para no callar, o sea, ¿qué vas a hacer? Y era conocer Valdivia, una ciudad universitaria, y de repente cuando llegamos, claro, el espacio público estaba totalmente normativizado por las leyes devenidas de Pinochet y el control del discurso y de la libertad de expresión en los espacios. Entonces, era inevitable que todos tomáramos, digamos, de cierta forma al investigar el espacio, un campo solo positivo, ¿no? Cuando había un territorio que contaba con una memoria. Sobre ello, la universidad y la organización nos prohibieron usar el espacio público libremente,
Sí están viendo la pantalla, ¿no? Sí. Sí. Y lo que hicimos fue, pues bueno, leer las normas un poco de la invitación y yo me desligué de la Bienal porque sentía que mi discurso artístico no podía coartarse por las reglas que ponía la Bienal. Finalmente ya había viajado, estaba en Chile, estaba en el territorio y de hecho uno de los conflictos que tenía la Bienal, que estaba organizada y financiada por la universidad, era el tema de que me pudieran llevar presa, de que pudieran meter en conflictos al evento. Entonces, a la final, yo terminé firmando un documento en donde la organización se desligaba de mi práctica artística, pero igual me iba a apoyar con la... Entonces, lo que hice fue leerme todo el tema del reglamento, de lo que podías hacer ahí, entender a la cotidianidad del chileno, de la persona que vive en Valdivia, y lo que hice fue llevar a las personas que estaban en la universidad con esta idea. Esto tiene que ver mucho con la pedagogía, ¿no? Sacarme esta banca de la universidad y llevarla a la calle, caminar con la gente que iba a asistir y llegar a esta calle que además se llama Paseo Libertad, ese es el nombre de esta calle peatonal. Entonces, ahí lo que hice fue calentar un clavo, en donde el clavo, la pinza, el vaso, el aula, todo me había sacado de la universidad y escribir en mi brazo la palabra silencio en braille. Sí, puede, esto ahora, por ejemplo, con lo que dices tú, tiene mucho que ver, ¿no? No callé mi discurso, no rompí ninguna regla, no comercialicé, no interrumpí el paso, no dicté discursos políticos ni dogmáticos en territorios que no me pertenecen. Entonces, a la final, digamos como que me salí con la mía, ¿no? En el sentido de que pude crear un discurso que, que potencializaba algo que estaba en mi espacio de investigación. Entonces, creo que también el tema de la pedagogía en artes tiene una responsabilidad alrededor de la libre expresión de un discurso político, de entender que no el arte, la única forma es producir cosas decorativas, sino meter el dedo en la llaga. Hay una pregunta. Bueno. Sí, María José, veo que hay una pregunta ahí de Paz, pero bueno, yo quería hacer un comentario así como rápido, ¿no? Respecto a lo que estás diciendo. Son tres ideas importantes que creo que le hemos hablado en clases con los chicos, con los estudiantes, incluso con los residentes. Esto de que tú cuentas que para hackear el sistema, te lees los reglamentos, las reglas, ¿no? Lo que alguna vez hablamos con los estudiantes fue que de alguna manera, si se quiere cambiar el sistema, se puede insertar dentro de él, conocerlo bien para desde ahí tener estas posibilidades de inferir en un cambio. Eso me hace pensar también un poco en en los parasistemas, es decir, cuando el sistema no solo se encarga de controlarte, sino que las personas que administran esos sistemas se encargan de crear parasistemas para tener una especie de control y lucro sobre ese control. Es una cosa que creo que se da mucho con esto del estado de excepción, ¿no? Como las reglas se endurecen para que de alguna manera caigas, ¿no? Entonces, mm, por ahí se empieza a poner más control con estos parasistemas que, como nos hemos dado cuenta, en algún momento explotan como canguil, como se ha dado ahora con los casos de corrupción que se escucha del país, ¿no? Hospitales, carnets y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y por último, otra cosa que quiero destacar de lo que tú dices, que también me lo he topado en clase, esto pensándolo como docente, ¿no? Es eso que tú hablas sobre la libertad de expresión en el espacio público, ¿no? Parecería un poco contradecirse eso, ¿no? Y que si bien el espacio público también dice algo, ¿no? ¿Cuáles son esos discursos que están normalizados y que al querer expresar otras cosas ya no se aceptan, ¿no? Hemos tenido experiencias también con los chicos y casos, ¿no? Incluso hay un residente que tuvo un pequeño episodio de controversia por
protestar en un sentido social contra el considerado patrimonio de Cuenca. Son cosas, ¿no? Justamente se puede relacionar con esto, de leerte los reglamentos para hackear el sistema. Conoce o desarrolla bien las expresiones o las sutilezas que te puede dar el arte para desde ahí hacer de los espacios públicos verdaderos espacios de libertad de expresión. Sí, bueno, el tema de lo que hablas del docente, ¿no? También en esta legislación de los fondos públicos, de las escuelas públicas, de una universidad pública, existe un montón de procedimientos para justificar la inversión de la existencia, lo que pasa también con los centros culturales públicos, con los museos públicos, con toda aquella, yo creo que existe una buena intención siempre, pero finalmente el ejecutor de los proyectos termina consumiéndose más como un eje administrativo que tiene que justificar lo que hace y a veces se dedica más tiempo en justificar lo que uno intenta realizar que realmente el tiempo que tienes para realizar, ¿no? En lo independiente, en la práctica disidente de una residencia, en la práctica independiente de la gestión cultural, para pasarte del punto A al punto B, tú haces esto. Pero en el sector público, en las diferentes formas del sector público, para pasar de la A a la B es A1, A1.1, A.2, entonces es como un camino en zigzag, ¿no? Y que a veces también existe un agotamiento laboral alrededor de qué mismo significa estar de gestor pedagogo, gestor cultural o gestor creativo. Pero no es una justificación, sino a veces es un tema que, que termina institucionalizándose y burocratizándose demasiado. Y eso también hay que entender cómo uno puede hackear. Hablábamos, bueno, yo cuando fui docente de artes, el tema de crear un sílabo de performance y de un área cognitiva es un área de experimentación total y no siempre esa experimentación y esa expresión libre al sistema que administra ese proceso le gusta mucho. Quizá por eso también dejé de ser pedagoga. Entonces les explicaba, ¿no? Teníamos un ejercicio en clase que todos tenían que traer $1 y la idea es que nos subíamos al primer bus, dejábamos mochilas, dejábamos todos despojados, celulares, entonces también esta idea de sentirte frágil en la ciudad, de desconfigurarte, ¿no? Empezar a experimentar, no simplemente el oficio, estar en el caballete, estar en el libro, ver el PowerPoint y no sé qué, sino era salir, ¿no? Y perder ese miedo, saber lo que significa un simulacro, una doble realidad, un performance, un happening, la deriva. Entonces nos subíamos al primer bus y después nos bajábamos, habitábamos, veíamos referentes, por ejemplo, como Juan Montelpare, que era Habitar el Vacío, tenían que hacer prácticas en donde llegáramos al territorio que llegamos, acabábamos todos, hacíamos las fotografías, nos volvíamos a subir a otro bus y nos bajábamos y volvíamos a hacer el mismo ejercicio y después teníamos 50 centavos para tomar 2 buses para poder volver a la universidad antes de que se acabe la hora de clase, porque tenían clase a otra hora. Entonces no rompíamos reglas, nos salíamos de la universidad. Claro, ¿cómo se justificaba eso en el sílabo? Yo no puedo poner en el sílabo materiales una moneda de $1 para... No, entonces era práctica experimental en espacio público, devenido de las estéticas, de la deriva de Bourdieu. Entonces, o sea, también uno puede hackear la libertad que va a trabajar en el aula de clase, ¿no? Entonces creo que también hay que marcar, y eso es un riesgo muy grande, ¿no? Hasta qué punto los límites de libre expresión también, en el caso de performance y happening, a veces se te van de las manos porque los chicos empiezan a experimentar con su cuerpo y hay como ciertos protocolos que se manejan, el tema del cuerpo, la sexualidad, el acercamiento, la libre expresión, levantas una rebeldía que a veces no es muy interesante para el marco institucional, pero es parte de una buena pedagogía, ¿no? Tú no puedes enseñarle a alguien a producir arte, tú puedes enseñar, o sea, o qué es el arte, hablábamos con los residentes, pero un chico me decía, ¿pero qué es arte? Pero ¿cómo puedo dar clases? Y decía, no, hay una regla. Lo que tú tienes que enseñarle a un niño o adolescente es que cómo puede ser libre para crear y cómo puede ser libre para leer. O sea, crear personas más conscientes en su consumo del arte y más allá del gusto o de lo que se ha institucionalizado, y no hablo solo de institución como algo que le pertenece al gobierno, sino
lo que la misma comunidad piensa que es arte, ¿no? Ah, eso es feo, eso es bello. Sí, pero también la estética de la fealdad es válida. Cómo justificar, cómo defender su discurso, su práctica, eso yo creo que es más una de las cosas. No sé si más o menos pude articularme bien con lo que María planteabas. José, José, yo quiero leer una pregunta de Paz, que es una de las residentes, y dice, hola a todos, ¿qué consejo nos podrías dar para hackear el sistema? En mi caso, para la residencia de Chuquipata, en Chuquipata. Bueno, La hemos estado hablando libertad, un poco de esto, ¿no? sí. La libertad es una de las cosas que más responsabilidad tiene. Eh, yo creo que para poder habitar, ser un buen investigador y darse cuenta que cuando uno trabaja desde lo relacional, como la residencia, no tienes que limitarte a ver lo que Google te puede contar de ese territorio. También romper con estos ideales cívicos de los territorios, y hablo de lo cívico, del patrimonio, del monumento, de lo gastronómico, sino empezar a buscar las huecas, las huecas antropológicas que existen en los territorios. Quedarte y no mirar, sino llegar a los territorios y observar. Que ahí hay un rango muy, muy amplio de eso. No oír, escuchar. También ahí hay algo muy distinto. En las residencias es muy válido llevar un libro de artista, un libro de bocetos, ir tomando las ideas, las cosas que pasan, un celular, una cámara, capturar las cosas que acontecen. Permitirte acercarte a las personas, tener cuidado en no resignificar lo que ellos te dicen desde tu forma de entender las cosas y no entender desde cómo ellos enuncian sus discursos, sus formas de habitar. Y pues bueno, también tomar una decisión de cuánto aquello que cuente de Chuquipata se conecta con cuánto aquello que cuenta UNAE, ¿no? O sea, diferenciar esa posibilidad de discurso para trabajar de una manera mucho más libre, eh, Chuquipata en verdad. O sea, saber además que ustedes en Chuquipata, como universidad y como todos los cuerpos que habitan en la universidad, son visitantes del territorio. Y que la UNAE también, espero, no produzca un proceso de gentrificación extraño en un territorio, ¿no? Pero bueno, también la idea de descentralizar las pedagogías y las inversiones estatales, UNAE terminó en Chuquipata, ¿no? Como la Universidad de las Artes terminó en Guayaquil y así. Eso creo. Sí, mientras hablabas pensaba también en los residentes, ¿no? En las ideas que tienen. Ellos aplicaron con una idea aproximada, porque a veces también estos requerimientos, y ahí nosotros pecamos de lo mismo, piden como una propuesta sin que la persona esté allí, ¿no? Pero también creo que es una excusa para ir articulando algo que los residentes tienen la total libertad de cambiar, ¿no? Eh, Pero, pero ese también es un eje válido, ¿no? Por ejemplo, como lo de CIFO. Yo en CIFO dije que iba a entregar 8 fotografías. Terminé entregando las 8 fotografías y dije que iba a entregar 8 fotografías hechas en graffiti con un grupo de personas privadas de libertad. El discurso, la interfaz, el cómo lo creo, se desconstruyó totalmente en la planificación, pero mi verificable final, mi entrega para la asignación del presupuesto para poder crear eso, no se rompió en absoluto, en absoluto. Entonces, creo que hay cosas que se pueden renegociar y a veces es un tema también de cómo se enuncian las cosas. O sea, yo creo que puede ser un ejercicio muy interesante que todos no rompan la propuesta, pero que resignifiquen y experimenten la propuesta que hicieron. Porque inclusive a veces uno crea una propuesta por el espectro o la idea que tiene, pero quizá no romper con la propuesta, ¿no? Y seguir el proceso, pero replantearse aquello que construye esa propuesta. Entonces, es como una meta, ¿no?
Julio Mosquera a nosotros nos decía, vamos a crear dibujos y crear máquinas para dibujar, que estoy usando los ejemplos que hablamos en la residencia con los residentes para no alejarme mucho. Y claro, alguien llegaba con un carrito y le metía un esfero a un carrito y manejaba a control remoto. Otra llevó, recuerdo, uno de estos, siempre se me va, que es para guardar las joyas, un joyerito que tienen estas bailarinas y le pone un lápiz. Entonces, a la final, por ejemplo, Julio sabía y creo en su sílabo que iba a entregar dibujo experimental. O sea, ¿cómo lo íbamos a hacer nosotros? No importaba, ¿me entiendes? A la final entregábamos 12 obras en una exposición un día en el aula de dibujo experimental. Entonces, creo que esa también es una forma de hackear, ¿no? O sea, siempre intentar buscar llegar a tu meta sin llegar a la anarquía de no puedo hacer y conflictuarte y que no se puede y el sistema, o sea, ya quizá yo me cansé de eso y más bien intento producir un shock, una disidencia, realmente creo que la disidencia en su concepto es lo mejor, y intentar hacer las cosas con el mismo lenguaje del poder, rompiéndolo a él mismo. Bueno, Nicole por interno, ya saben que esto es posible también a comunicación, ¿no? Nicole que no se ve, pero sostiene esto, nos está diciendo que ya vayamos cerrando por honor al tiempo. Entonces yo quiero tomar esta última idea de que a veces cuando somos universitarios o bueno, cualquier etapa de la vida, estamos siempre buscando ese otro, ese antagonista, ¿no? Y usualmente es el Estado, por ejemplo. Pero me parece un poco más viable establecer un diálogo, como tú dices, lo que tú propones, ¿no? Conocer eso para ver qué es esto. Como docentes y también los estudiantes se quejan, ¿no? De estas planificaciones tan cerradas, hay que construir el conocimiento, pero sin embargo hay un documento y tú nos ejemplificas muy bien esto de ahí está mi sílabo, ahí está mi propuesta, y conecto con la propuesta que aplicaron los estudiantes y cómo más bien que es la invitación y lo que con Johnny pretendemos sobre la investigación basada en las artes es que como investigador reconozcas que eres subjetivo, ¿no? Y que puedes esa investigación que empezaste, verla desde otros puntos y ¿por qué no al final decir, oye, pues quizás esto no era como yo lo miraba, ¿no? Hablábamos de Javier Loyola con uno de los residentes, esta mirada de los próceres que tenemos, pero en algún momento podemos ir diciendo, a ver, ir cambiando esa perspectiva, ¿no? Y no sé, creo que aquí me pongo un poco naif, no sé, pero creo que eso es lo bonito de investigar a través de las artes, ¿no? Que no estamos tan apegados a un resultado científico, sino a abrir preguntas, no hacer sentencias, eso. ¿No sé, Johnny? Sí, igual ya para cerrar, el tema del antagonismo siempre es importante. El que crea, sobre todo, ya no hablando como pedagogía, sino como artista, está en una constante forma de entender el antagonismo. Ahí hay una Y de camino. Tú tomas este antagonismo de victimización, de involucrarte, esta es una postura mía, de involucrarte en ese discurso negativo que inclusive te termina consumiendo, o tomas esta posibilidad de entender el antagonismo como esta posibilidad de reinventarse. Toma mucho más tiempo, de por sí toma mucho más tiempo, pero yo creo que, por ejemplo, nadie que esté involucrado a la cultura o al arte puede desconocer la legislación que lo cubre. O sea, eso es súper importante. Para hackear, nadie hackea en una computadora, nadie, o sea, el hacker es la cosa más linda de entender. Necesitas mucho conocimiento para poder hackear. Y claro, normalmente las personas que se dedican a la pedagogía terminan robotizándose en las cosas y terminan, sí, ajá, como entregando cosas simples porque se agotan. Entonces, ahí tener cuidado, quien se dedica a la pedagogía, no es solo el tiempo que uno le dedica al aula de clases, sino es el tiempo que le dedica a la preparación de las clases, el tiempo de investigación, que es un tiempo de vida. Entonces, un trabajo a veces medio 24/7 y pensar estas posibilidades de reevitar esta práctica docente, como dice Chomsky, ¿no? Ojo, uno no le está dedicando, o sea, uno le está dando tiempo de vida a la remuneración de algo, entonces hacer que eso, que no seas tú mismo el antagonista al final del día.
O sea, porque tú estás personalizando lo que plantea el sistema. Entonces uno se agota y dice, es que ya estoy cansado, esto no funciona, esto no va. Sí va, toma tiempo, pero por algún lado tiene que ir. Sí, bueno, María José, muchas gracias. Creo que lo has dicho todo. Ha sido de mucho aporte para esta residencia tu participación. Quiero darte las gracias por tu aporte a la investigación también. Darle gracias a Marcela por llevar esta reunión. A Nicole también un abrazo, y a todo el equipo de UNAE que nos está apoyando. Darle un abrazo y saludos a los residentes, que el trabajo continúa, seguimos en residencia, y a toda la comunidad universitaria que aprovechen estos talleres que vamos a tener con artistas del calibre de María José en estos días hasta el 4 de septiembre. Así que bueno, un abrazo y un afectuoso saludos a todos. Muchas gracias. Solo quería decir que mañana estará Isabel Gaspar, una artista desde México, y va asimismo a dar una conferencia abierta a las 4 de la tarde por el Facebook Live del UNAE de Arte y Dispositivos, herramientas para la investigación. Gracias, José. Gracias a todas.